buenos días. Siendo las 10 de la mañana del día 29 de marzo del año 2023, se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa técnica de Karelyn Lisbeth López Arredondo, Cintia Patricia López Arredondo, Román Brian Galvez Santa Cruz y la persona jurídica JKJJ SAC en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que proceda su acreditación. Antes de todo, muy buenos días con todos. Buenos días, señorita jueza. Buenos días, señor doctor Nakazaki. Por parte del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el fiscal adjunto provincial Ital Andrés Espinosa Vargas, con número de celular 961-713-800, correo electrónico del despacho, mesadepartes.ficop@mpfn.gov.p, casilla electrónica número 101167 y domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, Cercado de Lima, Lima. Gracias. Defensa técnica. Señora juez, muy buenos días. A usted, al señor fiscal, disculpe. Mi nombre es César Augusto Nakazaki Servigón. Soy miembro del estudio Sousi Nakazaki, responsables de la defensa colegiada de Karelyn Lisbeth López Arredondo. Preciso, señora juez, habíamos omitido en el encabezado, pero está en el cuerpo también, Yajaira Mercedes Milla López, que es la hija de Karelyn López, su hermana Cintia Patricia López Arredondo, Román Brian Galvez Santa Cruz y la sociedad anónima JKJJ. Mi registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima es 29886. La casilla electrónica es 12435. Teléfono de contacto 998-345-788. Muchas gracias. Gracias. El usuario Juan Ronceros. Es mi asistente, señora jueza, internamente me va a acompañar. Gracias. Se cumple con informar a los sujetos procesales que con motivo de la solicitud de tutela de derechos presentada con fecha 8 de marzo del 2023, este órgano jurisdiccional emitió la resolución número 1 de la fecha, por medio de la cual se reservó el proveído hasta la emisión del pronunciamiento como consecuencia de la recusación planteada por la defensa técnica de los solicitantes contra la suscrita, con motivo del pronunciamiento de la Sala de Apelaciones. Este órgano jurisdiccional ha procedido a emitir la resolución número 2 del 23 de marzo del 2023, por medio de la cual convoca a la audiencia de tutela de derechos para el día de hoy a las 10 de la mañana, habiéndose cumplido con el emplazamiento tanto al representante del Ministerio Público como a la defensa técnica de las solicitantes, conforme se verifica de las constancias de notificación que corren a folio 63 del expediente judicial, con lo cual se tiene por válidamente emplazados a los sujetos procesales, declarándose instalada la presente audiencia y concediéndole a la defensa técnica de las solicitantes 30 minutos a fin de que exponga los planteamientos relacionados al pedido de tutela de derechos que peticiona a este órgano jurisdiccional, luego de lo cual se le correrá por igual término al representante del Ministerio Público para que absuelva lo pertinente. Y si hubiera alguna situación que debatir de manera final, se les otorgará 3 minutos a cada uno de ustedes. Siendo así, lo escucho, señor abogado. Muchas gracias, señora juez. Le ruego, por favor, me permite exhibir un PPT. Especialista por ahí. Sí, doctora.
Un momentito, por favor, tenemos una pequeña dificultad. Gracias. Sí. Señora juez, son dos los derechos que solicitamos la tutela vía tutela genérica o común. El derecho humano al plazo razonable, porque la Fiscalía, al día de hoy, 1 año, 3 meses, 1 semana y 5 días de iniciadas las diligencias preliminares acumuladas, porque acá vienen acumuladas la investigación preliminar por lavado de activos del caso Puente Tarata y la investigación preliminar también por lavado de activos del caso, voy a permitirme llamarlo, de la casa del general Lavalle, ambos con el mismo delito fuente, por cierto. Y en 1 año, como repito, y el tiempo señalado, la Fiscalía hasta ahora no investiga si Carolín López Arredondo recibió como efecto o ganancias ilícitas, cosa que no ha precisado y discutiremos en otra vía, dinero de origen ilícito o como cómplice de colusión o instigadora de tráfico de influencias, cosa que también se explicará en otra vía, y que evidentemente es dinero que se le dio al resto de mis defendidos. Y el otro derecho humano que se encuentra afectado y cuya tutela pedimos, señora juez, es a la defensa eficaz en su manifestación de prohibición de indefensión, porque los congelamientos administrativos de fondos se dictaron en diligencias preliminares ahora acumuladas, en las que ilegalmente la Fiscalía declaró secretas las investigaciones sin notificación de la disposición que declaró el secreto de las mismas y menos su inicio. 2 medidas de protección solicitamos, señora juez. La primera medida de protección es la prohibición a la Fiscalía de requerir medidas cautelares patrimoniales, incluyendo congelamiento administrativo de fondos hasta que cumpla con realizar los actos de investigación necesarios para incorporar la documentación contable del grupo Arcos-ESAC, que es de donde, según la hipótesis de investigación, recibió el dinero mi patrocinado, sobre los pagos por los servicios que le brindó y que ha sido solicitada hace 9 meses y 21 días, mediante providencia sin número del 16 de mayo del 2022. Y la segunda medida de protección que solicitamos es la ineficacia de los congelamientos administrativos de fondos y la orden de levantamiento por haberse convalidado en estado de indefensión. La procedencia de la tutela genérica, usted la conoce perfectamente, todo aquel derecho que no tenga protección en alguna de las tutelas específicas. Solamente voy a destacar, señora juez, si usted me permite en este punto, que conforme a la doctrina de las salas penales en el acuerdo plenario 4/2010, la audiencia de tutela tiene una eficacia tal, incluso mayor, así lo señala, en eficacia y eficiencia que el proceso constitucional del habeas corpus, fundamento jurídico número 12. La tutela de derecho se creó para que no se requiera más los habeas corpus judiciales. Por tanto, usted es una juez constitucional, una juez que protege los derechos humanos de investigados y procesados. Depende en el momento en el cual usted sea convocada. Y el propósito es que usted asegure la igualdad del investigado y el fiscal, sea en la investigación preliminar o sea en la investigación preparatoria. Y por tanto, usted es competente como una juez constitucional para adoptar toda medida de protección de un derecho humano que usted entienda ha sido vulnerado. ¿Por qué se viola el plazo razonable? Concretamente, señora juez, porque en la investigación preliminar con medidas cautelares, porque el CAF es una medida cautelar administrativa, hay un deber de fiscal investigador diligente y por tanto este deber tiene la máxima intensidad. A más medidas cautelares, mayor la intensidad del deber del fiscal investigador diligente. Y por eso es que el Tribunal Constitucional, cuando analiza la violación del plazo razonable, y es por eso que lo hemos invocado, la medida de compensación frente a la violación del plazo razonable es de naturaleza procesal, porque el Tribunal Constitucional, como usted perfectamente conoce, establece que la violación del plazo razonable
afecta la legitimidad del Ministerio Público para ejercer la acción penal, que no es el caso, eso fue en el caso Chacón y en el caso Salazar Monroe, acá para mantener su legitimidad cautelar, que es lo que discutimos en este caso, y lo que le vamos a plantear, entiendo, por primera vez en la jurisprudencia, señora juez, cómo el plazo razonable violado afecta la legitimidad cautelar del Ministerio Público. La regla de la compensación, que es donde entra nuestra línea de las medidas de protección que pedimos, señora juez, tiene el asidero en que el fundamento de la regla de compensación es proteger el contenido esencial de los derechos humanos de los investigados, para lo cual el juez exige o debe exigir la adopción de medidas de contrapeso. Si han afectado el patrimonio de mis patrocinadas durante más de un año y no se ha investigado, conforme vamos a demostrar, el origen ilícito o lícito de los pagos del dinero que sustenta todas las operaciones que se investigan, debe mantenerse, y todavía más la Fiscalía puede seguir pidiendo medidas cautelares patrimoniales. Nosotros sostenemos que no, porque si hay violación del plazo razonable y la regla de la compensación, y cito precedentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia del 23 de mayo del 2017, caso Beijetsen versus Bélgica, o del 19 de septiembre del 2017, caso Beckner-Cher versus República Checa, del 15 de octubre del 2020, el caso Muhammad y Muhammad versus Rumanía, o la reciente sentencia del 24 de junio del 2021, el caso Kasalikova versus Eslovaquia. Doctrina del Tribunal Europeo, señora juez, que ha recogido nuestra Suprema en el recurso de nulidad 4020-2018 Cajamarca de mayo del 2018, en el recurso de nulidad 1556-2017 Puno de 1 de octubre del 2018 y en la casación 292-2019 Lambayeque, 14 de junio del 2019, donde ha recogido nuestro Supremo Tribunal Penal la regla de la compensación frente a la violación de derechos fundamentales, dando medidas de contrapeso. Señora juez, hay presupuestos procesales que los jueces tienen que controlar, se den en las diversas etapas del proceso o del caso penal. Nosotros, como estamos en diligencias preliminares, se tiene que controlar esos presupuestos procesales para la realización o para la continuación de las diligencias preliminares, acá concretamente para la continuación o pedidos de medidas cautelares patrimoniales, que es nuestra única discusión. La Corte Suprema, en la casación 247-2018 Ancash y en el recurso de nulidad 2028-2017 Nacional, ha vuelto a reverdecer una herramienta dogmática que es muy valiosa: los presupuestos y los impedimentos procesales. Los presupuestos procesales para que exista una medida cautelar, para que se pida una medida cautelar, y los impedimentos procesales que impiden o la continuación del proceso o la mantención de una medida. Ejemplo, la libertad procesal frente a una prisión preventiva. ¿Qué es la libertad procesal sino una medida de compensación frente a una prisión preventiva que perdió su razón de ser porque el fiscal no cumplió con obtener una sentencia dentro del plazo que se le dio, privándole de la libertad al imputado? El presupuesto procesal en nuestro caso, señora juez, es el respeto al Estado constitucional o de derecho, que es un presupuesto procesal de naturaleza constitucional, que significa que en la investigación preliminar tiene que ser debida, la debida investigación preliminar. Se tienen que respetar todas las garantías, entre ellas el plazo razonable, porque si se viola el plazo razonable, genera un impedimento procesal, porque el plazo razonable es un límite al jus persiendi. Cuando la característica de la temporalidad que marca las medidas cautelares resulta afectada por el plazo razonable, la medida cautelar cesa y nosotros sostenemos que se afecta la legitimidad cautelar. El Ministerio Público
no puede seguir manteniendo ni pidiendo medidas cautelares patrimoniales por el estado de indefensión que ha generado y que paso a demostrar de manera inmediata. En el caso ahora acumulado Puente Tarata y caso Lavalle, el delito fuente es el mismo. Efectos o ganancias ilícitas, no ha precisado hasta hoy Fiscalía, que obtuvo Carolyn Lisbeth López Arredondo como cómplice de colusión o instigadora de tráfico de influencias por su intervención en la obtención de la buena pro por el consorcio Puente Tarata. Solicitamos, señora juez, al Ministerio Público que requiera al Grupo Arcose la documentación contable y financiera de los pagos y el origen del dinero con el que hizo los pagos. Esa petición motivó que el 16 de mayo del 2022 el Ministerio Público requiera la documentación. Lo pedimos el 16 de mayo, el Ministerio Público requiere el 7 de junio, perdón, el 16 de mayo hace el requerimiento de documentación y el 7 de julio, siempre del 2022, dispone la pericia contable una vez que se recepcione la documentación. Han transcurrido 10 meses y 13 días, señora juez, del pedido de documentación contable y hasta ahora no se ha cumplido con remitir la información. El 9 de febrero del 2023, recién el Ministerio Público reitera el requerimiento. 9 meses y 7 días después del primer pedido. A la fecha de esta audiencia, señora juez, han transcurrido 8 meses y 22 días de ordenada la pericia contable sin que sea posible realizarla por la falta de entrega de la documentación. ¿Cómo le pagaste a Carolyn López? Para poder establecer si hay razón o no en estas dos investigaciones por lavado de activos, cuyo delito fuente es el mismo. ¿Por qué se afecta, además del plazo razonable, el derecho a la defensa? Porque dentro del derecho a la defensa eficaz en la investigación preliminar, señora juez, hay el derecho a conocer la apertura y los motivos de las diligencias preliminares. Y porque, con todo respeto, porque hay que corregir las prácticas que no son correctas, hay una práctica de la Fiscalía de realizar investigaciones preliminares secretas, donde no se notifica, por tanto, la existencia de las diligencias preliminares, pero lo que es más grave, tampoco se notifica la disposición que declare el secreto del sumario, contrariando la ley. Porque, señora juez, el artículo 224, numeral 2, que es el que regula la reserva y el secreto de la investigación, señala que la reserva es de actos de investigación, no de toda la investigación. Y lo que es más, señala que la disposición tiene que notificarse, porque las partes tienen derecho, los investigados tienen derecho a discutir si los motivos del secreto o la reserva son correctos. Y cuando se recurre al artículo 68 para tratar de liberarse del 324, el 68 lo único que regula, señora juez, es la relación fiscalía-policía respecto a los actos de investigación que el fiscal le puede encargar a la policía. Esta norma no regula el instituto del secreto, la reserva de la investigación ni su alcance, señora juez, a tal punto que remite al 324. Entonces, cuando permanentemente se recurre a la disposición del 68 para tratar de sostener que se puede declarar el secreto del sumario, eso no es posible. No es constitucional una investigación secreta y menos es constitucional que, existiendo un artículo 324 que regula la reserva y el secreto, que dice que el secreto es de actos de investigación concretos y que la disposición se notifique, no se haga. Entonces, ¿eso qué nos genera, señora juez? Lo siguiente: las diligencias preliminares se iniciaron el 12 de diciembre del 2021. Se declara el secreto por 3 meses. Durante las diligencias preliminares secretas se da el congelamiento, se da la convalidación.
de mis diversos patrocinados, porque todo es dinero recibido de Carolyn López, todo depende del origen del dinero de Carolyn López. Y como todo esto se genera, señora juez, durante el secreto del sumario, no hemos tenido, como es evidente, posibilidad de defensa alguna. Entonces ahí entendemos que se genera un estado de indefensión que tiene que ser corregido. Por estas consideraciones, señora jueza, nosotros invocamos su condición de juez constitucional para que, si verifica la violación del plazo razonable y la violación del derecho a la defensa, nos dé las dos medidas de protección que estamos solicitando. Nosotros entendemos que sobre la base de la jurisprudencia, si usted entiende que se ha afectado el derecho al plazo razonable porque es casi un año sin investigar con afectación de derechos patrimoniales, entonces debe decírsela a la fiscalía, mientras que tú no pidas la documentación contable y mientras que no hagas la pericia contable, no puedes seguir afectando el patrimonio. Nadie dice que no investigue, pero si quiere afectar el patrimonio, tiene que ser diligente. Si no es diligente, no puede afectar el patrimonio. Por eso insistimos en nuestra pretensión que se declare fundada la tutela, señora jueza, y se adopten las dos medidas de protección que estamos solicitando. Muchas gracias. Bien, señor abogado, una precisión en torno al pedido efectuado. Usted está indicando que las diligencias preliminares se iniciaron el 16 de diciembre del 2021. En el plazo que ha transcurrido desde el inicio de estas diligencias a la fecha, ¿usted ha presentado algún control de plazo? ¿Se ha dirigido a la fiscalía cuestionando el plazo o a un órgano jurisdiccional ha pedido el control de plazo? A la fiscalía, señora jueza, también lo ponemos porque recuerde nuestra condición, y bueno, es pública, de colaborador eficaz que tiene Carolyn López. Es más, estas dos investigaciones se hicieron siendo ella colaborador eficaz. Y resulta bien difícil de entender cómo fueron declaradas secretas a la misma época que ella era la colaboradora eficaz. Entonces sí, lo hemos reiterado permanentemente, varias veces lo hemos reiterado. Ya, pero control de plazo ha planteado. Control de plazo no hemos solicitado. Se corre traslado a la fiscalía. Señorita jueza, se puede visualizar, ¿no?, del requerimiento de la solicitud de tutela de derechos del abogado de la defensa de Carolyn Lisbeth y otros, ¿no?, que existen 3 puntos en concretos. El primero es una supuesta violación al plazo razonable y a la defensa eficaz, y también una supuesta violación por haberse declarado las investigaciones de manera secreta, ¿no? En su calidad, señala el abogado, de colaborador eficaz. Yo le hago precisión que es aspirante a colaborador eficaz porque todavía no tiene una sentencia, ¿no?, judicial. En ese sentido, ya existió una emisión por parte del 9º juzgado de investigación preparatoria, ¿no?, el cual se manifestó respecto a la supuesta violación que habría existido en la declaración de reserva o de secreta de las investigaciones, y declaró infundado el requerimiento de tutela solicitado por la defensa de la señora Carolyn Lisbeth, ¿no? Esta resolución ha sido emitida con fecha 30 de noviembre del 2022, ¿no?, y es la resolución judicial número 7 de la carpeta fiscal 62-2022, la cual fue acumulada a la carpeta 03-2022 con fecha 28 de diciembre del 2022. En ese sentido, lo que señala el abogado ya ha sido materia de revisión en una tutela de derechos en el 9º juzgado y ha sido declarado improcedente. El otro aspecto que señala y que se puede visualizar del pedido de la defensa es el requerimiento de documentación sobre los pagos realizados a su defendida, la señora Carolyn López Arredondo, y los contratos que habría suscrito con la empresa Grupo Arcose. Se debe señalar que esta documentación obra en la carpeta fiscal. Esta documentación obra en la carpeta fiscal y ha sido atendida con fecha o providencia del 4 de julio del 2021, donde se encuentran y obran las transferencias interbancarias del Banco Continental BBVA a la señora Carolyn Lisbeth López Arredondo por parte de la empresa Grupo Arcose, el formato del libro diario del periodo mayo, junio, octubre del 2021, ¿no?, y extracto del libro Cajibancos, ¿no?, respecto a los pagos
que se han realizado a la señora Carolín. La documentación obra en la carpeta fiscal. Incluso se ha hecho lectura de la carpeta fiscal con fecha 7 de febrero del 2022 y se ha hecho lectura de los cuadernos anexos de la documentación presentada por el Grupo Arcose. Incluso el Grupo Arcose había omitido presentar, o en todo caso no había presentado lo que eran los contratos, y estos contratos han sido remitidos por la empresa y la documentación anterior nuevamente con fecha 20 de febrero del 2023. ¿No? Entonces, la documentación contable se encuentra en la carpeta fiscal, forma parte de la investigación y tienen acceso todas las partes para poder hacer lectura, ¿no?, de la carpeta fiscal, ¿no? En ese sentido, igualmente, el abogado de la defensa señala la falta de investigación. Nosotros hemos presentado minutos antes, digámosle, un escrito señalando un resumen únicamente de las diligencias que a la fecha se han actuado, ¿no? Las disposiciones que se han emitido, tenemos diversas declaraciones de todos los investigados, diferentes testigos, se ha solicitado documentación a todas las empresas a efectos de que remitan un informe contable para poder hacer el estudio y el análisis junto con la documentación que se ha obtenido ya del levantamiento del secreto bancario por parte de los bancos. La gran mayoría ha remitido los informes, casi todos los investigados, pero la señora Carolín Lisbeth y el abogado de la defensa solamente ha remitido un informe por un extremo de la carpeta. Sin embargo, no ha remitido el informe como las demás partes sí han cumplido, en todo caso, a requerimiento, ¿no?, del despacho, ¿no?, para efectos de poder visualizar las transacciones. Lo mismo ha sucedido con los investigados que el doctor patrocina, como el señor Román Galvez, ¿no?, que no presenta tampoco un informe. Es el caso también de la hermana de la señora Carolín, la señora Cintia López Arredondo, y la empresa JJKJ. En ese sentido, si bien ya existe el levantamiento de secreto bancario, nosotros podemos hacer ese análisis, igual se le ha solicitado, ¿no?, a efectos de poder tener una comparativa, se efectúe esa remisión de la información. Por otro lado, resulta extraño, pues, la posición del doctor respecto al avance de la investigación, cuando nosotros tenemos que el doctor ha presentado diversas reprogramaciones de la declaración de la investigada Carolín López Arredondo, ¿no?, en la carpeta de obra, y de sus testigos que también patrocinan la carpeta, ¿no?, sobre el acta de incongruencia de la señora Gloria Silvina Pacheco de fecha 16 de diciembre de 2022, solicitud de reprogramación de Gloria Silvina Pacheco el 27 de diciembre de 2022, escrito de suspensión de actos de investigación, porque el doctor Nakazaki solicitó la suspensión de los actos de investigación. Ahora, bueno, dice, no han investigado, pero él solicitó en la carpeta 62-2022, el 7 de septiembre, la suspensión de los actos de investigación hasta que se resuelva la acumulación, que finalmente se resolvió el 28 de diciembre del 2022. O sea, 3 meses después. Y ahora el doctor viene y dice, no hay actos de investigación, dice que es raro, ¿no? Entonces, cuando él mismo ha presentado ese escrito. Igualmente, obra el acta de inconcurrencia de la señora Carolín López Arredondo a su declaración de fecha 16 de enero del 2023. También ha presentado un escrito de reprogramación de la declaración de fecha 20 de enero del 2023 sobre la señora Carolín Lisbeth López Arredondo y Yadira Mercis Villan López, de fecha 6 de febrero. Existe un acta de inconcurrencia porque tampoco se presentó. Igualmente obra un acta de inconcurrencia de Gloria Silvina porque no se presentó el 9 de febrero. Existe una solicitud el 9 de febrero de una reprogramación de la misma testigo. Incluso también la señora Carolín el 13 de febrero solicita la reprogramación nuevamente de su declaración. Lo mismo sucede el 2 de marzo. El 2 de marzo con su otra representada, la señora Yadira, que están vinculados netamente con los actos de investigación respecto a su patrocinada, toda vez que se está investigando a la señora Yadira Mercis Villan López por haber recibido también dinero ilícito de su madre y haber adquirido diferentes, un vehículo, ¿no?, y también otros tipos de bienes. En ese sentido, señora jueza, vemos nosotros que el abogado, pues, hace actos de investigación, presenta escritos que no tienen relación ninguna con lo que solicita luego en la tutela de derechos. En ese sentido, hemos visto que la postura que él tiene respecto al criterio del despacho de poder optar, investigar de manera secreta, ya ha sido resuelta en una tutela de derechos que él ha presentado y que él tiene conocimiento que se le ha declarado improcedente. El hecho respecto a los actos de la documentación de Arcose se encuentra en la carpeta fiscal la documentación y él puede hacer venir y tomar lectura de la carpeta fiscal. Ya los contratos han sido también remitidos. En ese sentido también puede ver todos los actos de investigación que el Ministerio Público ha realizado hasta la fecha, ¿no?
Doctor, habiendo puesto conocimiento, pues que los puntos que el doctor ha señalado en su pedido de tutela de derechos no tienen asidero real, real y fáctico en los hechos que se vienen investigando, la postura del Ministerio Público es que es la de infundada la tutela de derechos por parte del abogado. Le ruego me permita, señora juez. Antes de ello, debo dar cuenta de un escrito que ha ingresado el Ministerio Público el día de hoy, 29 de marzo del 2023, a las 9:32, Mire, donde reclamo, no puede ser 2 meses. donde emite pronunciamiento en torno al pedido de tutela, acompañando la documentación a la que ha hecho referencia en su alocución. Especialista de audio, ¿le puede poner en conocimiento a la defensa o ya se lo remitió? Sí, se ha remitido el documento al correo del doctor Nakazaki. Bien, a ver, por favor, si el abogado verifica si le llegó la documentación aludida por la Fiscalía. No ha llegado, señora jueza, y si me permite ir señalando, eso debió analizarse y disponerse antes del inicio de la audiencia, ¿no? Nos oponemos a que luego de la réplica recién se vaya a incorporar un documento A y ver, que se haya incluso oralizado un documento que no obre en nuestro poder. señor abogado, el escrito ha ingresado el día de hoy. Estoy dando cuenta que... Yo no digo que sea su culpa, por cierto. No, es que no se trata acá de culpas. Acá lo que se trata es de dar cuenta de los escritos que presentan las partes. Sí. Si hay algún cuestionamiento que se hace en la presentación de un escrito, usted lo hará valer como corresponde. En Pero este yo momento, tengo que cumplir con la obligación de dar cuenta de la presentación de escritos porque es parte del procedimiento, ¿no? Entonces, si queremos garantizar un debido proceso, debemos actuar conforme al procedimiento. En ese sentido, se le está preguntando si le llegó la información por parte del especialista a su correo. Indica que no le llegó. es correcto. Aún con todo, vamos a proporcionarle la información a través de un WhatsApp que usted proporciona en la plataforma virtual para que se le pueda remitir el escrito que ha presentado el día de hoy a las 9:32 la Fiscalía, y le vamos a dar un tiempo para efecto de que usted pueda emitir el pronunciamiento que crea pertinente. Especialista de audio, ¿me escuchó? Sí, doctora, la escuché. El correo al que se remitió fue nakazaki@snakazaki.com, el mismo que está consignado en su escrito. A ver, señor abogado, verifique si le llegó y si no, indique un número telefónico para que le puedan remitir por WhatsApp. No ha llegado todavía, que por favor revise cómo se escribe Nakazaki. Muchas veces es el problema. 998-345-788. Por favor, especialista de audio, a través de ese número, remita el escrito respectivo. ¿Puede registrar el número, por favor, en el chat? Justo, Nakazaki no es con S, es con Z. ¿Tomó nota, especialista? Sí, doctora. Lo voy a volver a enviar a este correo. Bien, a ver, vamos a recesar entonces la audiencia hasta que nos confirme que lo recibió el correo y verificó el contenido, por favor. ¿Cómo no? Gracias, señora juez. 5 minutos, especialista de audio, no suspenda la grabación, simplemente envíe la documentación y me informa. ¿Puede confirmar la recepción, por favor? No, préstame.
Aló, doctor. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal, doctor? Doctor, justo ahorita estoy escuchando una audiencia de usted en vivo. Uy, pensé, Y Especialista de audio, le han remitido otro correo electrónico para que por ahí pueda hacerse más fácil el envío de la información. por el chat están los dos correos, señora juez. ¿Puede revisar el WhatsApp, por favor? Acabo de enviarlo. Sí, me acaba de llegar. Gracias. Gracias. Sí. Ya lo leí, señora juez. Gracias. Bien, sí, lo escucho. Sí. Nosotros nos oponemos a que se incorpore el escrito y la información. Como usted perfectamente conoce, los actos preparatorios antes del inicio de una audiencia tienen que darse antes del inicio de una audiencia. Antes del inicio de la audiencia se da cuenta de los escritos que se han presentado. Si lo hacemos tardíamente las partes, como es muy frecuente en este tipo de audiencias, eso incluso lleva muchas veces a la reprogramación, como por ejemplo cuando se amplían los requerimientos de prisión preventiva. Entonces nosotros estamos apreciando que la Fiscalía señala una serie que ya oralizó, una serie de actos que nos atribuye que hemos realizado. Entonces nosotros normalmente tendríamos que prepararnos para poder dar respuesta a esos actos. Señala una serie de actos que refiere nosotros hemos realizado. Entonces nuestro planteamiento es alternativo, señora juez, que ese escrito no se admita en el debate, no se incorpore y no se admita por el momento en el cual se ha presentado, porque nosotros debíamos conocerlo y estar preparados antes de nuestra intervención, que no se admita. Esa es nuestra posición. Y en el caso que usted decida admitirlo, entonces en ese caso nosotros tendríamos que requerir un tiempo para poder acompañar documentación que refute los actos que refiere el fiscal. Por ejemplo, el fiscal habla del tiempo en el plazo de la acumulación. Yo necesito ahorita sacar las disposiciones para demostrar los meses que ha demorado. Incluso he tenido que ir hasta la Fiscalía de la Nación para que acepte Raúl Martínez la acumulación. O sea, tengo que reunir una serie de documentos. Por eso nuestro planteamiento inicial es que no se admita. Debe discutirse lo que ha tenido que resolver usted con la debida anticipación, le corrió traslado de la tutela, la Fiscalía con la debida anticipación debió contestar y hacer sus planteamientos. Pero en el caso que usted estime admitirlo, entonces necesariamente tendríamos que presentar documentación que obviamente en este momento no tenemos. Esos son nuestros dos planteamientos frente a esta incorporación del escrito, señora juez. Quedamos a sus órdenes para luego ver si se continuamos. Bien, Fiscalía, ¿algo que manifestar en torno al pedido efectuado?
Sí, doctora, lo que se ha remitido son 4 hojas, ¿no? Son los actos de investigación que obran en la carpeta fiscal que uno puede hacer lectura en este momento. Y también una resolución judicial que he hecho referencia respecto al pedido de tutela de derechos que el doctor ya ha solicitado ante el 9º Juzgado de Investigación Preparatoria. Son 2 documentos, ¿no?, que pueden hacerse lectura. En ese sentido, lo que se ha solicitado, incluso pues él tiene conocimiento porque él ha suscrito el requerimiento de suspensión del plazo en el 7º Juzgado de la Fiscalía Supraprovincial anterior, que llevaba el caso 62-2022, ¿no? Entonces, no puede ser que no tenga conocimiento de lo que el doctor ha suscrito. En ese sentido, nosotros hemos remitido la documentación, ¿no?, previo a la diligencia, y requerimos que, siendo documentación pública y que obra en la carpeta fiscal, se debe proceder a emitir el pronunciamiento respectivo respecto a lo referido por el doctor en su tutela de derechos. Finalmente, defensa. La información no es pública, ¿no?, porque es parte del proceso. Por ejemplo, la Fiscalía habla de reprogramaciones. Nosotros tenemos que traer los documentos que hemos presentado en la investigación cerrada y que explican perfectamente cada uno de los actos que he escuchado ha referido el señor fiscal. Pero no es si estoy yo en condiciones o no, sino es que no ha cumplido con la formalidad adecuada. Varias de esas reprogramaciones son porque se trata de la hermana de Bruno Pacheco, y eso también tiene su justificación que se hizo ante el fiscal y que, violando la buena fe, no lo está incorporando, no el señor fiscal, porque entiendo que es el Ministerio Público. Tenemos documentación que presentar, señora jueza, para poder refutar la conducta procesal que se nos está atribuyendo para justificar las dilaciones, porque ese es el tema en discusión. Si las dilaciones son o no justificadas, la Fiscalía plantea que sí, pero los hechos que invoca para justificar la dilación recién los ha hecho conocer en la audiencia. Y por tanto necesitamos nosotros derecho a probar frente a eso para podernos defender. Por eso es que es imposible que esos hechos sean incorporados en la audiencia en los términos que plantea la Fiscalía. Bien, señores, entonces se da por agotado el debate, y siendo necesario tener acceso al íntegro de la carpeta fiscal, dado que el Ministerio Público ha hecho referencia a la acumulación de carpetas fiscales, lo cual también ha sido reproducido por la defensa técnica de las solicitantes, necesito que se proporcione a la brevedad posible en el día la carpeta fiscal acumulada para que el juzgado tenga acceso a toda la información que contienen dichas actuaciones a fin de emitir el pronunciamiento respectivo. Siendo así, se da por culminado el debate a las 10 de la mañana con 43 minutos, cerrándose la grabación de audio, y la resolución les será notificada dentro del plazo de 72 horas, requiriéndose que en el día se proporcione dicha carpeta fiscal a fin de cumplir con la emisión del pronunciamiento. Buenos días. Luego, para volver. Buenos días.